En esta presentación veremos los conceptos de medición en psicología y la validez de las pruebas psicológicas, así como la importancia de que el perito conozca y pueda explicitar la validez y confiabilidad de las pruebas que utilizó. Comenzaremos por definir qué son las pruebas psicológicas. Todas las ciencias requieren instrumentos de medición según su objeto de estudio. La física utiliza instrumentos como la báscula para medir el peso o el metro para medir distancias. En medicina, por ejemplo, se recurre a las valoraciones de laboratorio, resonancias magnéticas o rayos X para determinar la presencia de enfermedades de diverso tipo. La psicología, en tanto ciencia, genera sus propios instrumentos de medición del comportamiento. Las pruebas psicológicas son algunos de estos instrumentos. Una prueba psicológica es una situación experimental que sirve como estímulo para evaluar o medir un comportamiento. Tal comportamiento se evalúa siguiendo una metodología sistematizada para comparar el desempeño de un individuo con el de otros en la misma situación. El concepto de medición alude a esta comparación de un dato empírico con un parámetro. Esto permite clasificar a un sujeto evaluado en diversos parámetros de normalidad estadística. La normalidad estadística no es otra cosa que un criterio que establece lo común en una muestra o grupo de individuos con características similares. Lo anormal es aquello que es significativamente distinto de lo común. Cuando se trata de evaluar comportamiento, la metodología para la construcción de pruebas psicológicas requiere una sistematización para que la información obtenida sea válida y confiable. Esto es el equivalente a la calibración adecuada de un instrumento de medición físico o médico. Una vez aclarado el concepto de medición en psicología, procederemos a ver su clasificación. Existen dos grandes metodologías para realizar evaluación psicológica. Por un lado, existen las pruebas psicométricas. Estas se construyen con una metodología cuantitativa, de la cual se obtienen mediciones igualmente cuantitativas que se denominan datos. Esta metodología apela a una base estadística donde los parámetros de normalidad dependen de las frecuencias de respuesta de los individuos. Debido a esto, los instrumentos psicométricos tienen parámetros poblacionales que sustentan su estandarización. La interpretación de los resultados de estos instrumentos requiere una metodología deductiva. Esto significa que los datos que obtenemos con estas pruebas nos dicen qué tan normal, común, es un comportamiento para determinados grupos poblacionales. Las pruebas psicométricas miden conductas, inteligencia, rasgos de personalidad, habilidades, aptitudes y otros comportamientos, pero no explican su funcionamiento, su dinámica inconsciente. Por otro lado, encontramos las técnicas proyectivas. Las técnicas proyectivas se construyen con una metodología cualitativa. La metodología está basada en los preceptos psicoanalíticos, fundamentalmente en el concepto de proyección, y da como resultados mediciones cualitativas. Al apelar a una base psicoanalítica, los parámetros interpretativos dependen de los postulados teóricos. El soporte estadístico de estas técnicas ofrece evidencia de su congruencia a posteriori. La interpretación de los resultados del uso de estas técnicas requiere por una parte un amplio conocimiento teórico para recurrir a una metodología inductiva. Esto significa que la información que obtenemos con estas técnicas nos dicen cómo es el funcionamiento de un individuo en particular ante una determinada situación. El soporte estadístico de las pruebas proyectivas nos indica qué tan normal, común, es una respuesta para determinado grupo poblacional. Las pruebas proyectivas no miden conductas, permiten conocer los aspectos inconscientes que determinan el comportamiento. Más adelante, en las lecturas, se verá con mayor detalle la base teórica que las sustenta. ¿Qué significa que una prueba sea válida y confiable? La validez y la confiabilidad refieren al grado de efectividad de un instrumento. Esto implica que un instrumento evalúa lo que dice evaluar. La confiabilidad, por su parte, refiere a la estabilidad del instrumento, es decir, que evalúa lo mismo en distintos contextos o momentos temporales, siempre y cuando el instrumento se aplique de manera sistematizada. ¿Cómo se conoce la validez y confiabilidad de una prueba? Respecto de las pruebas psicométricas, su validez está comprobada en la estandarización de la prueba.
Todos los manuales de pruebas psicométricas contienen un apartado sobre la construcción del instrumento donde se explica la confiabilidad y validez de la misma. En general, para cualquier psicólogo es clara la validez y confiabilidad de una prueba psicométrica con solo revisar el manual. Es obligación utilizar pruebas psicométricas avaladas de manera comprobable. En las lecturas próximas se va a especificar cuáles son. Respecto a las pruebas proyectivas, existe un gran debate en la actualidad sobre su validez y confiabilidad. Las técnicas tienen en sí mismas una metodología sistematizada que valida los resultados en diversas investigaciones a nivel mundial. Siempre y cuando se apliquen las técnicas en los contextos y para los fines para los cuales fueron creados, siguiendo las consignas y los procedimientos estipulados por los autores, los resultados de las pruebas se sostienen. Más adelante en las lecturas se amplía la descripción sobre la validez y la confiabilidad de las pruebas proyectivas. Con base en lo anterior, es importante indicar entonces cuáles son los requisitos para que una prueba proyectiva tenga validez en su aplicación. Las pruebas proyectivas evalúan aspectos individuales de la personalidad, por lo que no deben utilizarse en contextos no clínicos. Según la Asociación Psicológica Americana, se entiende como ámbito clínico las formas de la psicología aplicada que pretenden determinar las capacidades y características de la conducta de un individuo, recurriendo a métodos de medición, análisis y observación, y que con base en una integración de estos resultados con los datos obtenidos a través del examen físico y de la historia social, ofrece sugerencias para la adecuada adaptación del individuo. Así, por ejemplo, su uso en los ámbitos de la psicología industrial, como el reclutamiento y la selección de personal, están contraindicados, ya que por su naturaleza no ofrecen parámetros poblacionales. El objetivo de toda prueba proyectiva es la evaluación de los aspectos dinámicos de la personalidad. La interpretación de estos resultados requiere que el aplicador tenga un amplio conocimiento en teoría y técnica psicoanalítica y una formación en psicología proyectiva. Cuando un psicólogo carece de esta formación, su uso de las pruebas proyectivas será cuestionable, ya que no tendrá elementos epistemológicos para interpretar los símbolos que las pruebas arrojen. Más adelante en el curso se verán lineamientos teóricos esenciales en este sentido. Por último, pero no menos importante, es el hecho de respetar los lineamientos de aplicación de una prueba. Esto refiere a los materiales, el procedimiento mismo, las consignas y los métodos de aplicación, calificación e interpretación diseñados por los autores de las pruebas y probados por los investigadores que publican investigación seria al respecto. Cuando los lineamientos de la prueba no se cumplen, se pierde por completo la validez de la prueba. Las consignas y los materiales son las variables del experimento, mismas que al repetirse garantizan la confiabilidad de la evaluación. Es importante recordar que la situación de evaluación es la reproducción de un experimento que ha sido realizado a lo largo de los años en distintos países y contextos, siguiendo una metodología estandarizada. Es esta sistematización la que permite sostener las interpretaciones con veracidad. Más adelante se verá la historia y el sustento epistemológico de las pruebas con validez reconocida. Todo perito entonces tiene la obligación de utilizar pruebas psicológicas reconocidas y además debe explicitar en su dictamen detalles sobre la validez y confiabilidad de las pruebas que seleccionó en la batería aplicada, así como sostener dicha elección. Asimismo, debe asegurarse de que todos los procedimientos que ciñen su actuación a la sistematización de las pruebas estén explicitados, así como los resultados obtenidos de las pruebas y sus protocolos cuando sea el caso.